Bienvenidas amigas y amigos. Resulta que hace pocos días se celebraron elecciones en nuestro hermano país, Colombia. Es hermano país, es un país que antes nos llamábamos igual, nos llamábamos Venezuela era Colombia, y yo nunca tengo ningún tipo de xenofobia, lo digo a título personal y desde el comienzo de esta reflexión, ¿no? De esta conversación con Juan Carlos Tano, porque Juan Carlos Tano es de Colombianos en Venezuela, ya ha estado en este programa en otras oportunidades, pero ahora hay una razón histórica y coyuntural también muy importante. Se acaban de celebrar unas elecciones donde un candidato que no es del uribismo, que parece que no coquetea con el narcotráfico ni coquetea con los Estados Unidos, parece, lo veremos aquí en las reflexiones que diga nuestro compañero Juan Carlos Tano, está preparándose para una segunda vuelta compitiendo con el candidato de la ultraderecha, el candidato de Uribe, sí, Iván Duque. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Iván. Complacido de compartir nuevamente contigo este escenario. Así es. Háblanos, porque hay que aprovechar el tiempo en la riqueza de tus reflexiones sobre este tema. Háblanos de esas elecciones. ¿Cómo viste tú el panorama? Bueno, el panorama, fíjese, pese a que había una denuncia enorme de fraude desde el sistema electoral colombiano, logramos contactar que las 1.300 denuncias que se hicieron de fraude a nivel regional tienen evidencias reales, pero no así fue posible que el establecimiento terminara manipulando el voto, generando una corriente de opinión al interior de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia, que es el ente rector para los comicios electorales, que pudiera desarrollar una tendencia frente a X o Y candidatos. No quiere decir que sea un proceso totalmente transparente. Lo que quiero señalar es que frente a la presión de la ciudadanía, de la sociedad civil y del llamado de un candidato que no es liberal, no es conservador, que además no responde a los intereses de la cúpula o de los sectores en el poder en Colombia, de quedarse en la calle después de las 4 de la tarde, creo que la oligarquía sintió temor y reordenó el esquema de fraude. No quiere decir con esto que las denuncias que se han hecho frente a la candidatura de Iván Duque, que es la candidatura de Álvaro Uribe Vélez, en el sentido en que movilizó tarjetones en el mismo estilo de impresión al que emitía la registraduría, ya marcados con Iván Duque en algunas regiones. Están los videos, hay muchísima evidencia frente a eso. Pero digamos que el esquema fraudulento desde la institucionalidad en Colombia puede estar un poco más relegado ya el esquema, además tradicional, con el que el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe ha logrado conseguir elegirse, entre comillas, a cargos de elección popular. Es el normal, el cotidiano, el que vemos cómo reparten tarjetones, vemos cómo hacen la adquisición y la compra de votos. Pero con todo eso que se ha señalado, hay un hecho importante que tiene bajo la reflexión a la oligarquía colombiana. ¿Cuál es? Es que nunca se había pasado a una segunda vuelta, primero. Segundo, nunca la izquierda había asomado más de 2.600.000 votos que se hizo con la candidatura del maestro Carlos Gaviria Díaz, pero algo mucho más importante, nunca los votos de los alternativos, de los independientes, había superado a la casta tradicional colombiana. Digo esto porque además de Iván Duque, que es de la extrema derecha, del paramilitarismo, que ha reaccionado frente a cualquier iniciativa transformadora en esta parte del continente, esa votación más la de Germán Vargas Llera suman un poco más de 8.600.000 votos, mientras que la votación que refleja la coalición Colombia, que es Alianza Verde, Polo Democrático y Fajardo, tiene una cifra considerable de 4.500.000, más la votación que tiene Gustavo Petro, que son 4.800.000, más la votación de un ala pacifista del Partido Liberal que encabeza Humberto de la Calle. Eso suma mucho más que la votación de la derecha. Eso tiene sumamente preocupado y angustiado a la clase dominante en Colombia, porque no le va a ser fácil sostener la votación que sacaron, pero además remontarla cuando Gustavo Petro, que no alcanza su techo, puede superar el techo de Iván Duque, sumando votos alternativos de los verdes, del Polo, de la misma corriente de Fajardo, de los partidos liberal, de la ASI y de otras corrientes, incluso independientes. Pero Juan Carlos, en tu opinión, ¿se superarán también los sectarismos? ¿Se superará el egoísmo que está presente muchas veces
en los grupos políticos que dicen, no, yo si no es por mi candidato no voto, yo sí por mi organización o mis colores del partido tal o más cual no me sumo. Fíjese, Iván, lo siguiente. La segunda vuelta presidencial supera la mera estructura de los grupos. Le pongo un ejemplo en la derecha. La derecha de Germán Vargas Lleras le va a ser muy difícil sumarle los votos a Iván Duque. ¿Por qué? Iván Duque no le interesa hoy la fotografía con Germán Vargas Lleras, que además es el candidato que más pierde. ¿Y por qué? Es el candidato del gobierno, el candidato con la chequera del erario, el candidato que obligó al presidente Juan Manuel Santos a acelerar el proceso de la OTAN en Colombia 8 días antes de las elecciones. Esa candidatura no le sirve a la extrema derecha juntarla. La votación de Germán Vargas Lleras puede quedar incluso nula en lo individual o diluida en la expresión de Gustavo Petro. Y más otras expresiones, digamos, de izquierda, democrática o progresista. Hoy el Partido Verde pudiese tomar la decisión de no apoyar la candidatura de Petro, pero hay dentro del Partido Verde electores que están sumamente identificados que les va a ser imposible marcarle a Iván Duque. ¿Por qué? Es la política de la guerra. Y Gustavo Petro representa la política de la reconciliación, de la paz, de la tranquilidad, además porque ha garantizado que incluso a los mismos uribistas se les debe garantizar de manera constitucional el libre ejercicio del derecho a la participación, cosa que no lo hizo el expresidente Álvaro Uribe, ni lo ha podido desarrollar este modelo de gobierno. ¿Es de izquierda Gustavo Petro, desde tu punto de vista? Si usted lo quiere, si usted lo compara con Iván Duque en política, Gustavo Petro sí es un hombre de ideas de izquierda, viene del M19, surge además en la política de la nueva Constitución de 1991. Su lucha, en su desarrollo en la lucha armada lo obliga lógicamente a prepararse en mejores condiciones y sale después de un acuerdo con el gobierno de Barcos a finales de los 80 y arranca la Constitución, la Constituyente en 1990 y termina en el 91 y el M19 entra a generar un proceso totalmente distinto. Ahora, cuando usted o uno quisiera escuchar, digamos, unas prácticas mucho más dogmáticas dentro del marxismo o en el desarrollo del leninismo, en la política tradicional hoy colombiana, no se concibe, pero hay estructuras de la sociedad que conciben a Gustavo Petro como un revolucionario, un transformador, un progresista. El discurso de Gustavo Petro pudiese incluso no agradar para Venezuela, pero en la coyuntura electoral es sumamente importante. Usted no tiene más que definir, o define la guerra o define la paz. Así o vota con Duque o vota con Petro. Claro, Juan Carlos, pero a lo que nos toca a nosotros en Venezuela, cercanamente, es que un hombre que se dice de izquierda o que se presenta como de izquierda al interior de Colombia, a sus vecinos que gobiernan siendo de izquierda en Venezuela, no les ha resultado muy atractivo. Vamos a identificar al canal prestador de servicios, regresamos y quisiera que me hablaras un poquito de esa relación, no para meternos demasiado en ese tema, pero sí es bueno que me des tu opinión sobre ello. Gracias por permanecer allí. Sé que el tema les interesa porque tenemos a Juan Carlos Tanus aquí con nosotros. Él es colombiano, colombianos en Venezuela. Además tiene una organización muy importante que te tocó votar aquí en Venezuela, Juan Carlos. Claro. ¿Votaste por Petro? Voté por Petro. Ajá. Ya confesó, no importa. Primero era, ¿cómo se llama? Voto secreto, pero ya confesaste. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos, quedamos con una pregunta pendiente y una Venezuela preocupada también. Fíjese, de todas maneras yo creo que tendríamos que quedar mucho más preocupados si gana Duque. Esto para responsabilizarnos frente a las expresiones que ha tenido que esgrimir el candidato Gustavo Petro en relación a Venezuela. No nos caen bien, es cierto, nos desagrada, pero ese es un componente táctico para lograr un objetivo estratégico fundamental en la posible victoria de los sectores alternativos. Estamos convencidos que en el imaginario colectivo de la sociedad colombiana, la derecha, Caracol, RCN y otros medios han logrado generar la matriz de que el caos es Venezuela, la tranquilidad y el remanso de Dios sobre la tierra es Colombia. Entonces, cuando quieren asustar a los niños pequeños, les dicen, ¿usted quiere que lo mandemos a Venezuela? El coco. Correcto, entonces así está ocurriendo hoy. Venezuela es el gran elector en Venezuela, en Colombia. Candidato que no asume el concepto de desarrollar negativamente el tema de Venezuela, se cae en las encuestas. Germán Vargas Lleras lo
lo implementó y llegó hasta 11-12%. Iván Duque, como su historial de confrontación alrededor del paramilitarismo es originario, lo han venido asumiendo de manera permanente e incluso no solo en términos de lo amplio, ¿no? Digamos, a través de los medios, sino en lo individual, cuando hay las pequeñas concentraciones que se han dado aquí en Norte de Santander, donde, entre otras cosas, en la pasada contienda, en la primera vuelta, ganó el uribismo, que eso es una materia de análisis por el tema de frontera, la economía de frontera que se fortalece con Venezuela, termina poniendo los votos a su verdugo. Ese es un elemento clave para revisar lo que tiene que ver mucho con el tema de la economía política. Pero en general el discurso de Gustavo Petro pudiese ser hoy no el más alentador, pero hay una masa de electores en Colombia que ya los acondicionaron a que las dificultades de Venezuela no se pueden trasladar para Colombia. Entonces cuando Uribe quiere negar la existencia de una candidatura como la de Gustavo Petro, terminan diciendo es que ahí está el catrochavismo y la representación, es que van a expropiar, es que van a generar un proceso para tener el control de los medios, no hay posibilidad alguna con ese candidato, ustedes quieren retroceder en el tiempo. Y uno dice, bueno, incluso en la reflexión con quienes podemos, aquí en Venezuela, la derecha en primera vuelta ganó Iván Duque, pero no gana con los niveles de conciencia, ganó Iván Duque aquí porque pagaron votos a 1 millón de bolívares, porque además pagaron la movilización de la población colombiana. Nosotros incluso hemos hablado con chavistas que votan por Duque o que votaron por Duque en primera vuelta y les pagaron. Chavistas colombianos, Chavistas colombianos, correcto. O sea, colombianos que votan en Venezuela, que viven aquí muchísimos años, pero frente a digamos, la orientación de que con qué candidatura, que eso es una cosa que hay que admirarla, digamos, aquí la institucionalidad sigue siendo serena frente a los ejercicios políticos electorales colombianos. Entonces, frente a eso, la colombianidad asume que 1 millón de bolívares no le cae mal y votan por Iván Duque, indistinto de que después tengan que hacer la reconsideración. Cuando hablábamos con esos señores colombianos, además que los hemos respetado, los queremos y les hemos podido incluso ayudar con las políticas públicas en Venezuela. Le hacíamos la reflexión, ¿usted cree que Colombia alguna vez se va a parecer a Venezuela? ¿Cuántos trabajadores colombianos cotizan pensiones? De 10. Saque la cuenta, de 10 trabajadores colombianos, 3 cotizan pensión y uno solo adquiere la calidad de pensionado. ¿Por qué? Porque el sistema de fondos de pensiones privadas no va a permitir nunca que la máxima de trabajadores lo haga. Y Venezuela ya alcanza la totalidad de régimen pensional, cuando en Colombia tenemos 1.300.000 colombianos pensionados, aquí hemos cuatriplicado esa cifra. Un primer elemento nomás, y luego le tocamos el otro tema sustancial, que es el tema de la educación. La educación es imposible en Colombia sostenerla. 3 hijos, es imposible llevarlos a la universidad, porque la universidad pública tiene 5.000 cupos de 250.000 bachilleres que se producen al año. Entonces va a ser imposible que Colombia se convierta en Venezuela. Además, nosotros que estamos aquí, todos los días le decimos a nuestros familiares la realidad que se vive en Venezuela, el cerco que se está haciendo incluso hoy desde Colombia, con la anuencia del presidente Juan Manuel Santos, que tiene lógicamente que ayudarnos a interpretar qué es lo que necesita hoy Colombia. La guerra, la continuidad del paramilitarismo, el gran negocio del narcotráfico como parte de la economía colombiana, o un proceso de tranquilidad en donde todos los sectores puedan participar, incluso donde se pudiesen tener las mejores relaciones con Venezuela y articular para convertirnos en el socio comercial que hemos sido históricamente, tradicionalmente. Y esa figura solamente se puede llenar con la expresión de Gustavo Petro, porque Iván Duque es la candidatura no solo de los Estados Unidos, es de Israel, pero además es el complot permanente para que la frontera se mantenga como con los alientos necesarios para una confrontación de orden militar, pero además es para que la frontera se mantenga con la extracción de combustible, la movilización de los productos que aún se siguen llegando al territorio venezolano. Y uno incluso ahí llama la reflexión a nuestros hermanos en Cúcuta. Es imposible que el Centro Democrático vuelva a ganar en Cúcuta, cuando Cúcuta depende fundamentalmente de la economía venezolana. Pero además de eso, recientemente fueron detenidas 36 toneladas de carne proveniente de Venezuela. Y nos preguntamos, ¿y si los niveles de hambre en Venezuela están de tal magnitud, por qué no se devuelve? ¿Por qué hacer una campaña para pedir recursos internacionales para sortear la ayuda humanitaria, supuesta crisis humanitaria en Venezuela, y cuando capturamos decomisamos 36 toneladas de carne, no son devueltas al territorio venezolano, si esa carne es del territorio venezolano? Juan Carlos, pero hay una preocupación desde Venezuela que mira esos factores que tú estás mencionando y que parecen evidentemente convincentes, cuando se miran desde acá y sobre todo desde de nuestros sectores de a pie,
que tienen una preocupación patria también y una preocupación revolucionaria y una preocupación por defender al gobierno que encabeza nuestro camarada Nicolás Maduro, dicen estamos durmiendo con el enemigo dentro, porque resulta que con esa votación tan alta de Iván Duque en Venezuela, quiere decir que la mayoría de los colombianos, porque tú lees cifras relativas, la mayoría de los colombianos los tenemos aquí adentro, prestos a atacar a los venezolanos en el caso, ojalá que nunca ocurra, de una conflagración bélica. Tenemos que hacer una interrupción del programa, identificar a nuestro prestador de servicio, y el tiempo se nos va poniendo más chiquitico cada vez, así que vamos a tratar de puntualizar, pero me quedo con esa preocupación, porque el programa lo estamos viendo en Venezuela, sabemos que pasa a nuestra frontera, pero evidentemente que esa preocupación al interior de Venezuela es bastante alta. Vamos y seguimos aquí con Juan Carlos Thanos. Juan Carlos, tenemos que agradecerle a nuestras usuarias y usuarios que se mantienen allí siguiendo con atención todas las reflexiones que tú estás haciendo, pero también tenemos que agradecerle a este equipo maravilloso de Vive Televisión que nos está brindando apoyo el día de hoy para la grabación de este espacio. Un millón de gracias, camaradas, amigos, amigas de Vive Televisión. Juan Carlos, quedamos con una preocupación desde Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Estamos infiltrados? ¿Tenemos al enemigo durmiendo dentro, en casa? Bueno, fíjese, lo primero que hay que analizar aquí, Iván, es que a Venezuela llega la franja de los colombianos más pobres. Y los niveles de pobreza en Colombia no se asocian con los niveles de participación electoral. Usted revisa las estadísticas de los que viven en los Estados Unidos y los niveles de participación son mucho más altos que los que vimos en Venezuela, pese a que en las últimas 2 décadas hemos pasado de tener 9.000 colombianos inscritos a 304.000. Eso es producto de lo que vive la sociedad venezolana, que es una cosa sumamente interesante. La franja de los colombianos que están en Venezuela regularmente asocian el ejercicio electoral con el día en el cual yo puedo vender mi voto, recibo algo a cambio y no veo nunca más durante los 364 días del restante del año, no vuelvo a ver más al político. Tengo el pan del día. No más, no más. Entonces, ese es un primer elemento. Segundo, nosotros tenemos responsabilidad ahí desde la Asociación de Colombianos y de las organizaciones de los colombianos, porque nos ha faltado mayor proceso de formación. La migración nuestra, el 98%, es una migración económica y se consagra fundamentalmente a desarrollar iniciativas económicas para sobrevivir. Solo el 2% tiene algún interés en el tema político o viene desplazado del ejercicio colombiano y se vincula. Eso es un elemento clave interesante. Por eso allí los niveles de participación incluso pudiesen ser altos, pero regularmente siempre tienen algunas tendencias hacia los factores de derecha. Con el desarrollo del Bolívar Cúcuta, el nivel de empobrecimiento del Bolívar en la frontera, se puede traer sin ninguna dificultad 2 millones de bolívares para pagar un voto de un colombiano que quiera votar por Iván Duque. Sin ninguna dificultad, porque eso en Colombia es sumamente muy poquita plata, son 20.000. En Colombia tendrían que pagar 100.000 pesos por el voto y en Venezuela a un colombiano que no está claro ideológico y políticamente le darían 20.000 pesos, que eso equivale al cambio de bolívar paralelo, lo que le dan a un colombiano aquí. Ese es un elemento. Y lo otro es que hace falta, lógicamente, que la colombianidad no vea a Venezuela como el departamento número 33, sino como el espacio geográfico que está por fuera, donde ahí es necesario participar en términos de lo político. Usted revisa las estadísticas y dice, bueno, si somos más de 5 millones, ¿cómo es que solo 300.000 estamos inscritos? Si somos más de 5 millones, ¿cómo es que solo participamos 400.000 para los comicios electorales en Venezuela? Porque lógicamente falta ese ingrediente. ¿Y por qué la oligarquía colombiana le interesa que la colombianidad no vote? Y si vota sea vendiendo el voto, no mejorando los niveles de conciencia. ¿Usted cree que nosotros tenemos la oferta educativa en materia de universidad que tiene Venezuela por cada 100.000 estudiantes? En Colombia es imposible tener acceso a la educación pública. De 250.000, 5.000 solo podemos tener acceso a ello. Y eso lógicamente hace que nuestra población no tenga la posibilidad de mejorarse, ni siquiera en el elemento cognitivo, que digamos es el mínimo aprendizaje que se hace en la academia. Parte de los elementos ciudadanos que tienen que ver con el componente electoral no se desarrollan a plenitud porque traemos falencias desde el ejercicio de la cotidianidad colombiana. Si usted revisa, los niveles de participación en Colombia no habían superado el 35%. En esta primera vuelta llegamos al 53% y es posible que la segunda vuelta
aumente un poco más la curva. Tiene que ver con los niveles de politización en la que se está sumando hoy la sociedad colombiana, y justamente eso aumenta los niveles de participación. En el caso de la migración colombiana a Venezuela, no es que se esté durmiendo con el enemigo, es que hay una franja importante de colombianos que son antichavistas. Franja importante, digo, en el sentido en que los empresarios que hicieron su nicho en Venezuela, esos nunca van a estar con este proceso. Y a quienes ellos lograron afectar durante el curso de sus operaciones económicas, tampoco lo van a hacer. Aquí hay una franja de colombianos que es sumamente importante, que está consagrada en este modelo, que además quisiera que el 10% de lo que se ejecuta aquí se pudiese ejecutar en Colombia con una candidatura como la de Gustavo Petro. Por eso es sumamente importante decirle a la población, Iván, que hay que sumarse al esfuerzo para salir a votar. Todos los colombianos que estamos inscritos, aptos para votar, debemos acudir a los 15 consulados para ejercer el derecho al voto, pero además invitar a nuestros familiares en Colombia y en otros países a que se movilicen. Sumamente importante la guerra que encabeza Álvaro Uribe o las iniciativas de paz que se puedan concretar con Gustavo Petro. Los colombianos que viven, por ejemplo, pensando en la ciudad capital, en Caracas, que viven en las alturas de Petare o de Caricuao y que viven en grupos afines, que son zonas que son incluso consideradas de colombiano, territorio colombiano prácticamente en Venezuela, ¿se moverían hasta un consulado de manera espontánea para votar en contra del candidato uribista? ¿O el problema también tiene que ver con la movilidad de estos compatriotas? Digamos que Caracas, el puesto de votación más alto que tiene Venezuela, 68.000 electores tenemos en Caracas, no tiene tanta dificultad en el tema de la movilización. ¿Por qué? Vargas relativamente cerca, e incluso todo el eje Miranda es relativamente cerca en Caracas. Tenemos dificultades cuando yo vivo en Santa Elena de Guairén y tengo que ir hasta Puerto Ordaz, o vivo en Nueva Esparta, o estoy en Sucre, o estoy en Monaga y debo ir hasta Anzoátegui, debo ir hasta el puerto a votar. Ahí hay mucho más dificultad. Los altos costos evitan justamente, impiden que la población se movilice. Y regularmente, insisto, la franja de colombianos que está comprometida con este proceso también siente, bueno, se agobia frente al tema económico. Pero en el caso concreto de Caracas, creo que el ejercicio pudiese ser mucho más motivador. Tenemos un metro sumamente barato. Además que regularmente todos trabajamos en Caracas, la gran mayoría se mueve hacia Caracas, tenemos la práctica cotidiana de a qué hora tener que bajar y llegar justamente a la hora indicada, porque Colombia son 8 horas nomás de votación, esa es la normativa, y a las 3:30 los cónsules que quieren irse rápido o quieren cerrar sus operaciones rápido, pues terminan cortando ya los que están en cola y cerrando los procedimientos para ello. Pero la población va a demandar lógicamente que haya un ejercicio movilizador. Esto es pensar que los próximos 4 años en Colombia vamos a vivir en una diatriba. Con Gustavo Petro, quiero insistir, Iván, es posible pensar en un retorno coordinado con el gobierno de Venezuela. Si población colombiana quisiera retornar, no es el engaño que ha hecho el gobierno colombiano frente al tema del retorno con dignidad a Colombia, que no es con dignidad. Gustavo Petro estaría en condiciones incluso de facilitar mecanismos para que haya retorno a la tierra colombiana que muchos colombianos dejamos. ¿Esa es una oferta electoral? Yo creo que es una oferta electoral en el sentido en que es la paz la que se concibe a partir de una candidatura como la de Gustavo Petro. Se nos acabó el tiempo, Juan Carlos. Muchísimas Quisiera, gracias. por supuesto, profundizar en muchas otras cosas, porque además eres un conocedor de esa realidad y de esta de Venezuela, donde vives hace algunos años. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias por tus reflexiones tan importantes en este momento. A ustedes por la invitación. hasta una próxima oportunidad. Monsieur, j'ai soif. S'il vous plaît, j'ai soif. J'ai très très soif. Ramenez-moi un pina colada.